Bien, buenas, hola, ¿cómo están? Eh, en esta virtualidad pandémica estamos entonces en un nuevo video del grupo GIADESC de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Pues yo soy Guillermo Castro, como ya lo saben probablemente si siguen los canales de GIADESC y el mío propio. Estamos aquí en un nuevo video. Habíamos prometido un video sobre la hipoteca inversa y la renta vitalicia. Sin embargo, el decreto ha sufrido una suerte de inconvenientes al punto que parece que a hoy no está firmado. Entonces por eso suspendimos un poco la publicación del video. Pero surgen otros temas importantes y en esa medida queremos referirnos a ellos. Y el tema que, digamos, llama la atención de sobremanera, de manera estrepitosa y un tanto inusitada nuevamente, es que algunos profesores de la facultad están presentando un proyecto de unificación después de un par de años de alguna discusión virtual y reuniones eh, al respecto. Quieren presentar un proyecto de unificación del Código Civil y el Código de Comercio. Nos llama la atención, sin embargo, que el proyecto se presenta como de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y en eso queremos un poco marcar o desmarcarnos más bien, en el sentido de que durante todo este periodo, este año largo, tal vez 2 años que se ha insistido en el tema, pues como grupo y tal vez otro par de docentes, colegas, nos hemos manifestado en contra de esa posibilidad por muchas razones. Digamos, la primera es que lo que más llama la atención es que en plena pandemia, en pleno confinamiento por la pandemia, se le dé curso, se le siga dando curso a una propuesta de tal envergadura. Independientemente de que la propuesta sea buena o sea mala, creo que pues no sé por qué se adopta la posición de corramos, tratemos de que esto pase rápido, cuando pues lo que se está tratando de modificar es nada más y nada menos que tal vez el principal de todos los códigos. No creo equivocarme cuando somos conscientes que, como lo decía, pues muchísimos juristas y muchísimos autores, muchísima literatura jurídica, es el principal de los códigos, como lo diría Karl Arens y Klaus Canaris en su Methodenlehre, en su metodología de la ciencia del derecho, como se ha traducido ese texto. Como lo dice, pues sin lugar a dudas, Guillermo Federico Hegel, el Código Civil es, digámoslo así, el sucedáneo, el receptáculo. Todo lo que no está regulado en los otros códigos se entiende regulado por el Código Civil. Y entonces es bastante llamativo que durante la época de pandemia, durante la atención de la humanidad entera volcada a el discurrir de la pandemia, los picos de contagio, qué tanto nos estamos enfermando, qué tanto nos estamos curando, cuántos muertos hay, cuáles son las poblaciones más sensibles, qué tanto está mutando el virus en una situación absolutamente extraordinaria, imprevisible, imprevista, en una circunstancia absolutamente fuera de todo orden, no ocurría desde la gripa española, pues se insista en darle en Colombia. Ya somos el país, el reír por los días sin IVA. Entonces llama la atención poderosamente que se insista en modificar, y sobre todo en una modificación de semejante dimensión, unificar el Código Civil y el Código de Comercio durante un confinamiento pandémico. Eso creo que llama bastante la atención. Esta propuesta se abriga en los comunicados que emiten los medios de la universidad, se abriga bajo la idea de que Valencia sea, el maestro Valencia sea, y en esto creo que pues yo, como muchos, he hecho ese juicioso análisis de la obra completa del maestro Valencia sea. Es tal vez, esto lo he dicho en varios de mis escritos, es el profesor de Derecho que más he leído, como tal vez el 80%, el 70%, me atrevería a decirlo, de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia en su Facultad de Derecho. Y creo que se desdibuja un poco el espíritu del proyecto Valencia Sea entre 1979 y el 82, que se publica por la Superintendencia de Notariado y Registro. Se desdibuja porque si en esa búsqueda teleológica de lo que haría el jurista,
en esa búsqueda del espíritu del jurista, que creo que es algo que he trabajado juiciosamente en un par de textos tal vez. eh, si Valencia Sea estuviera vivo, si el maestro Valencia Sea estuviera vivo, muy probablemente no estaría pensando en unificar el Código Civil y el Código de Comercio, no solamente porque después de la expedición de la Constitución del 91, esa propuesta se envilece un poco en la medida en que los derechos fundamentales que se plantean en la Constitución son ciertamente más incisivos y muchísimo más puntuales. Me explico. El Código Civil regula temas como la familia y las obligaciones no pretensas de onerosidad. Digamos, en esto digámoslo así, se enraiza de una manera mucho más fuerte la diferenciación entre el derecho civil y el derecho comercial después de la expedición de la Constitución del 91, de manera tal que tratar de unificarlos siguiendo corrientes extrañamente, digámoslo así, que han sufrido vuelcos muy complejos. El profesor Freddy Herrera expresamente dice que esto vale la pena hacerlo porque Argentina lo hizo, pero pues creo que todos somos conscientes de el desastre económico que vive Argentina en estos momentos. Eh, Claramente eso no es consecuencia de su legislación, pero creo que la crisis de los créditos buitres y todo este rollo en el sentido de que es cada vez más difícil salir de la crisis económica y vemos al presidente Fernández tratando de superarla, se ve ciertamente más golpeada por el hecho de que cada vez jurisdiccionalmente la complejidad de la unificación de los dos códigos en la hermana República Argentina pues genera discusiones un poco abstrusas. No vamos a entrar en el detalle pues técnico del derecho, pero creo que como la misma profesora Aida Kemelmacher lo reconocía en algún texto de pasados meses, decía el código tiene que ser reformado nuevamente y pues digamos ojalá que la crisis no se profundice por el hecho de que el código generó unas ciertas discusiones un tanto parroquiales y ojalá esto no se complique más. Bien, pero más allá de eso, además de la Constitución del 91 y el hecho de que una unificación del derecho privado en un solo código civil y comercial perdería pues su fundamento después de la especificación, repito, de los derechos fundamentales que diferencian radicalmente los derechos fundamentales civiles de los derechos, de los escasos derechos fundamentales de los comerciantes y de las empresas. Pues digamos, en plena pandemia, claramente el maestro Valencia Sea no estaría pensando en la unificación, claramente el maestro Valencia Sea estaría pensando, si quisiésemos hacer teleología jurídica dogmática seria, estaría pensando en la protección del campesinado, estaría pensando en esas, digámoslo así, en esas epifanías que están teniendo muchos organismos multilaterales. Colombia siempre pudo ser, lo publica la revista Semana hace un par de semanas, hace un par de días, Colombia siempre pudo ser una despensa latinoamericana. Si hay un país que no se ve afectado por la falta de abastecimiento de alimentos en medio de la pandemia es Colombia. Y digamos, eso tiene que verse desde sus distintas perspectivas. Ojalá el empresariado a nivel rural prosperara y se mejoraran las vías terciarias y los productos de todos nuestros campesinos pudieran salir al mercado y hubiese una mejor distribución de la maravillosa diversidad alimentaria que tiene el país. Lo está diciendo en estos momentos la CEPAL, lo está diciendo en estos momentos el Banco Mundial, lo está diciendo la agencia AFP, la agencia France Press. Colombia es el país que menos ha sufrido problemas de distribución en medio del confinamiento pandémico. Pero entonces eso haría, digámoslo así, redireccionar todas las miradas hacia el campesino no entendido como el latifundista que tantos problemas le ha traído al país, sino el minifundista que de manera sosegada y permanente sigue explotando su fundo para poder vivir de la tierra, para poder salir de la pobreza que ha sido un poco propiciada por los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos años. En fin, creo que habría 20 puntos en los cuales el maestro Valencia Sea estaría pensando en estos momentos, pero no en la unificación que tratan de pintarnos y que además se presenta a nombre de todos los profesores de la Universidad Nacional. Hay un audio,
Digamos, hay una conferencia mía que se dictó en un par de universidades hace ya un año largo, tal vez 2 años, sobre la inconveniencia coyuntural de modificar el Código Civil. O sea, Guillermo Castro y el grupo de investigación y varios profesores no estamos oponiéndonos de manera tosuda, no estamos siendo eh, tercos, no estamos tratando de ser contumaces a la hora de reconocer que el Código Civil de Bello tal vez necesita adecuaciones. Pero primero, este no es el momento coyuntural para hacerlo, no solamente porque estamos en una pandemia, digamos, eh, quiero recordar solamente un dato de muchos que podrían traerse a colación. Los estados prusianos y los estados bávaros se toman desde 1804 hasta 1900 para expedir un BGB. Es famosa la discusión entre Thibaut y Savigny sobre si era necesario o no un código civil para los estados prusianos. No existe Alemania todavía. Y digamos, eh, algo que es muy criticado dentro de estas discusiones es el hecho, por ejemplo, de el sistema consensualista francés. ¿Cómo se va a transferir la propiedad? Y todo el mundo llega a la conclusión, aquí podríamos citar a 5 o 6 juristas, 2 de ellos suizos muy dedicados, que dicen, mire, el tema de la tradición en Francia, la eliminación de la protección de los adquirentes y tradentes por vía de la abstracción, que se eliminó en el Código Civil francés, pues fue un error de último minuto, y fue un error de último minuto porque se corrió, porque Napoleón estaba exigiéndole a Portalis y a Maleville, oiga, expidamos esto de afán porque este código tiene que ser mío. Tiene que decir Napoleón por todo lado. Y creo que de esos afanes lo único que queda es el cansancio. O sea, creo que pues todos sabemos cómo ha sufrido la jurisprudencia francesa tratando de crear un sistema de abstracción que proteja al tradente y al adquirente por vía de la promesa. Un poco por eso en Colombia y en muchos países latinoamericanos que fueron adeptos a la dogmática francesa, a la doctrina francesa, el mismo Valencia Sea lo relata en alguna entrevista que le hace el profesor Ortiz Monsalve. eh, Invitamos a muchos profesores franceses en la década del 30 del siglo XX para entender por qué la promesa era tan importante, por qué el artículo 1611 del Código Civil era tan decisivo. Y pues al final nos dimos cuenta, Álvaro Pérez Vives plantea el tema de una manera mucho más juiciosa en el 969 del Código de Comercio y dice, mire, la promesa no tiene por qué ser tan importante porque Colombia tiene un sistema de abstracción, un sistema de título y modo muy bien diseñado por Bello. Entonces, digamos, la invitación es un poco a ser más pausados. Si la reforma se ve como indispensable, que no se ve indispensable por ninguna parte, porque digamos, uno de los elementos maravillosos del Código de Bello, algo que hay que resaltar y por lo cual hay que detenerse a pensar en si es necesario reemplazarlo, es por el hecho de que la misma forma en la cual fue confeccionado, la misma forma en la cual fue elaborado y la misma forma en la cual entró en vigencia poco a poco en distintos países de Latinoamérica, diversos a Chile, por supuesto, es lo que le brinda mayor legitimidad. O sea, el Código Civil colombiano es muy legítimo, ha estado ajeno a estas peleas legislativas un poco desuetas y que han atravesado a lo largo y ancho nuestra vida republicana desde 1810 hasta nuestros días. Y eso mismo le brinda legitimidad, el hecho de que no fue un código impuesto por los liberales a los conservadores y que no fue un código impuesto en la época de la restauración en contra de los liberales o de los liberales en contra de los conservadores, por decirlo de alguna manera figurativa, sino que fue una cosa importada cuando esto era una federación, ¿cierto? Y pues que entró en vigor después de la expedición de la Constitución de 1886 a través de la Ley 57, donde digamos, se siguen manteniendo como vigentes los códigos generales que existían en la República de Colombia cuando era una federación, cuando era unos Estados Unidos de Colombia. Bien, más allá de eso, pues digamos, no estamos poniendo en entredicho ni más faltaba el valor de la propuesta de los profesores Lafón, Bonivento y Herrera. Confiamos ciegamente en sus calidades, ni más faltaba, pero habría que mirar, yo creo que habría que gestionar comisiones, quiero insistir en esto, Gottlieb Planck, el director de la comisión redactora del BGB, se toma prácticamente 25 años, desde 1800
60 hasta 1900, casi 40 años pues, pero 25 años en discusiones juiciosas, sobre todo académicas. Y digamos, la coyuntura que estamos viviendo, hay que decirlo, esto es una verdad de apuño, lo que nos evidencia es que tanto el legislativo como el ejecutivo actuales han sido bastante erráticos. O sea, creo que a nivel pandémico, la pandemia, por decirlo de una manera muy sencilla, nos quedó grande. O sea, el presidente ha dado tumbos, los ministros del despacho han dado tumbos que, digamos, nos dejan fuera. Se ha hablado de una reforma tributaria en medio de la pandemia. Se ha hablado de la necesidad de que los adultos mayores se endeuden. Se ha hablado como que, y además esto se ha hecho a nombre de la Universidad Nacional, o digamos se ha presentado a través de los medios de la Universidad Nacional como grandes propuestas, cuando lo que la Universidad Nacional tiene que hacer es cuidar ese estado social y democrático de derecho de una manera pausada, mesurada y razonada, sopesada, y digamos, pues es extraño, llama la atención, sobrecoge el hecho de que tratemos de correr con temas de tal trascendencia, de tal envergadura. El Código Civil, repito, es el sucedáneo de todos los códigos del país. Y además hay algo que se está desconociendo, la reserva de código. Yo creo que estudiada juiciosamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional de los últimos 15 años, tal vez la primera corte no se refiere de una manera tan juiciosa a eso, pero las otras cortes, la segunda, la tercera y la cuarta corte, sí lo hacen de una manera, yo diría que puede que sea criticable, pero crea unos precedentes juiciosos. Se está desconociendo la reserva de código. La reserva de código o la reserva de ley, la Gesetzvorbehalt, ¿cierto? Que es un principio del derecho constitucional muy importante, está implicando que cuando se vaya a cambiar un código, cuando se vayan a limitar libertades, ¿cierto? Cuando se vayan a modificar libertades, cuando se vayan a modificar, cuando se vayan a implementar discriminaciones positivas para los ciudadanos, eso se haga a través de ley, o que si es un tema demasiado complejo, demasiado estructural en la libertad del individuo, pues que eso se someta a la reserva de código. Y ahí juegan un papel decisivo el principio de proporcionalidad y el test de igualdad, que han sido vilipendiados desde todas las pelambres dogmáticas y jurídicas del país, pero que poco a poco se ha venido entendiendo la importancia de estos instrumentos constitucionales a la hora de legislar. Y creo que en estos momentos, en esta propuesta, se olvida esa decisiva perspectiva desde la cual constitucionalmente se tiene que observar el reemplazo de un código. En esa medida, o sea, por eso, digamos, para decirlo en términos un poco más pragmáticos, por eso tenemos una ley 599, una ley 600 que modifican el tema penal, porque digamos la Corte no estaba como tan juiciosa entendiendo su papel de delimitación de derechos fundamentales por vía legislativa. Pero creo que esa jurisprudencia se ha venido decantando y ha creado precedentes juiciosos que tienen que ser observados. Yo creo que para cambiar un código, además de que se necesitaría un trámite legislativo ciertamente más complejo, eh, o por lo menos que ameritara una creación de subcomisiones que mirara el tema de familia, el tema de hijos, el tema de sucesiones, el tema de obligaciones, el tema de bienes, el tema de la propiedad, nada más ni nada menos, el tema de la persona y de la metodología interpretativa del derecho, ¿cierto? Hay penalistas como el profesor Carrasquilla que se dedican juiciosamente a hablar de la parte general y personas para entender el derecho penal, y estaríamos prácticamente de un plumazo cambiando de un día para otro, sin mayor discusión, sin mayor socialización, sin mayor debate, un código que, repito, restringe libertades y crea discriminaciones positivas y negativas para los ciudadanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces un poco este video tiene la intención de ser muy corto, muy persuasivo, muy disuasivo, para invitar, para exhortar a las personas que lo vean y lo escuchen a escuchar mi conferencia, que está ahí también en el canal de Giadesc, sobre la inconveniencia coyuntural. Eso se dictó hace un año largo, les repito, 2 años tal vez en un par de universidades de provincia y en Bogotá,
pero digamos cobra mucha mayor vigencia si se le suma un argumento y es, estamos en pandemia, estamos en COVID-19, estamos en coronavirus, eh, digamos, calmémonos, no tenemos ningún afán de modificar un código absolutamente legítimo en la medida en que no fue impuesto por una facción de poder a otra, y en esa medida vamos con calma, y en eso la Universidad Nacional quiere ser absolutamente responsable, quiere ser absolutamente, o por lo menos algunos profesores de la Universidad Nacional queremos ser absolutamente pausados, calmados. Ya el 30 de junio, que creo que es la otra semana, el martes de la otra semana tal vez, o miércoles, no estoy seguro, se va a lanzar el proyecto, se va a lanzar el texto, que por supuesto vamos a estudiar juiciosamente, para ponderar las ventajas y desventajas que un cambio de texto, sobre todo en nuestro tema específico que son las obligaciones, los bienes y los contratos, traerían para el país. Las ventajas y desventajas, las problemáticas que, digámoslo así, difuminaría o haría explotar una nueva expedición de un nuevo código civil. Entonces, pues vamos a ir nutriendo este canal con más videos sobre estos temas importantes. Eh, Habría que hacer, esto se vuelve una discusión bibliófila, porque digamos, hay mil temas que usted debería tocar cuando habla de modificar un código civil. Ya les nombré a un par de autores, por supuesto, muy conocidos, Hegel y Larens, pero digamos, quiero mencionar solamente un libro de Claudio Magris que se llama Literatura y Derecho ante la Ley. Ese es un italiano muy juicioso, germanófilo por supuesto, pero digamos, él hace aquí eh, una aproximación epistemológica a lo que es el derecho civil, ¿cierto? Y digamos, no voy a referirme a los textos, a los apartes en los cuales él hace esa aproximación, pero digamos el derecho civil, independientemente de que se le quiera o no se le quiera, el derecho civil, no el comercial, es la medida justa del Estado, eh, es la medida justa que se hace a través del Estado respecto del individuo. ¿Cómo medir la vida del individuo? ¿A partir de qué momento se es persona? ¿Cuándo se muere? ¿Cuándo se deja de ser persona? ¿Qué se hace con la sucesión? ¿Cómo hacemos para que esa persona sea dueña de sus cosas? ¿Cómo hacemos para reconocerle unos atributos de la personalidad que además devienen en el neoconstitucionalismo en sus derechos fundamentales amparables inmediatamente? ¿Cómo puede relacionarse negocialmente para adquirir créditos y bienes adicionales esa persona? La libertad del contrato. Digamos, creo que cuando estos grandes juristas, Fernando Inestrosa, el mismo Valencia Sea, el mismo Álvaro Pérez Vives, que es desconocido en muchos elementos y instituciones fundamentales, se reunían, decían, oiga, esto sería una tarea tan titánica que mejor dejemos quieto el Código de Derecho. Espere un momentico. Y eran tipos que se han dedicado a eso, ¿no? Hablemos solamente de la grandeza de uno, pues creo que la biografía de Inestrosa es clara, es además muy reciente su fallecimiento y se le tiene muy presente aún hoy en día, pero Álvaro Pérez Vives es miembro permanente de la Academia de Jurisprudencia de París, es prologado por René David y es citado juiciosamente por los Massot, profesor de muchas materias en civil, en penal, en administrativa, en laboral, en constitucional, en la nacional y en la libre. Y estos grandes humanistas, estos grandes juristas decían, uy, espere, es que cambiar el código de Bello no es una cosa sencilla. No solamente por la sistematicidad que conlleva, sino por la unidad de tono que a lo largo del código se escucha. Entonces, esa es la reflexión que queríamos hacer, esa es la reflexión que queríamos plantear de manera muy precisa. Espero no haberme extendido demasiado. Y entonces vamos a nutrir este canal con más discusiones al respecto. Discusión que abrimos, por supuesto. Eh, pero digamos la reflexión, el punto central es, puede que la reforma sea necesaria, pero no la vamos a hacer corriendo. Y mucho menos en medio de un estado pandémico donde el confinamiento y la imposibilidad de juiciosas discusiones presenciales parecería más que necesaria. Esa es la reflexión que queríamos hacer. Muchas gracias, una feliz tarde, nos llovió un poco durante el video, pero eso le da un ambiente más cálido y más privatista de hogar. Entonces esperamos sus opiniones muy juiciosas y vamos a estar pendientes de este nuevo proyecto que
se está planteando por algunos profesores de la Universidad Nacional de Colombia en este 2020 pandémico y ya preocupante a nivel económico y jurídico. Muchas gracias, una feliz tarde y un feliz día. Chao.